la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que intenta promover la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas. Bueno, pero hoy en día tenemos el problema en la sociedad de las redes sociales que se enfrascan o que sirven para enfrascarse en tremendas controversias, tremendas discusiones, pero realmente que no llevan a nada porque están discutiendo con definiciones totalmente diferentes de las cosas. Ahora, uno se pregunta, cuando dos personas dialogan, pero que la palabra que pronuncia uno tiene un significado diferente para él que para la persona que le está escuchando. Para decir algo simple, por ejemplo, si habla un venezolano o un colombiano con un peruano, tiene que tener cuidado porque hay palabras que en Colombia, siendo la misma palabra, supuestamente en castellano, pues dicen todo lo contrario. Y si es que uno le dice a su interlocutor una palabra de halago, puede que el otro entienda que es un insulto, porque precisamente el significado eh, es totalmente diferente. Vamos a ser un poquito coloquiales, una palabra que se usa mucho acá en Perú, la palabra pendejo. Es un tipo vivo, es un tipo que se las sabe todas, que es medio tramposo, etcétera. En Colombia y en Venezuela, esa palabra se refiere a una persona más bien media tonta, caída del palto, que se deja abusar, o sea, todo lo contrario. Igual la palabra arrecho. El venezolano entiende por arrecho una persona de mucho valor, mucho coraje, mientras que acá en Perú, pues no tiene nada que ver con eso. Si uno le dice a una persona, entonces esa palabra depende de quién lo escuche para que entienda diferente. Bueno, estos son casos conocidos, pero el problema en el Perú, y supongo en muchos países, es cuando se refieren a la política, a la religión, se enfrascan dos personas, o a veces muchas personas, en las redes sociales a pelearse, a confrontarse, pero están usando palabras que no se entiende realmente qué quieren decir. Y hay veces se toma posiciones que no tienen nada que ver con el problema, pues pensando que se está atacando a una institución. Este es el caso que ha sucedido con el señor Cipriani. Cipriani ha sido acusado por, ya sabemos todos de que ha sido acusado, digamos, por un joven que ahora ya no es tan joven, tiene 58 años, lo han acusado y pues tiene problemas con el Vaticano y el alcalde de Lima lo ha condecorado y se ha armado una terrible pelea en las redes sociales. Aquellos que se dicen
no todos, pero muchos que se dicen católicos, lo defienden como si que la gente que le está pidiendo cuentas a Cipriani estuviera atacando a la Iglesia Católica. Es decir, que presenten pruebas contundentes, que no se puede acusar a la persona, que la Iglesia Católica es lo máximo, que son los comunistas los que lo atacan. Eso quiere decir que en realidad los que defienden a capa y espalda, espada, perdón, a Cipriani tienen la impresión que aquellos que lo acusan están atacando a la Iglesia Católica y especialmente al llamado sodalicio. Me parece a mí que hay que tener cuidado, hay que separar la paja del trigo y simplemente hay que tranquilizarse. Acá de lo que se trata es una persona que ha sido acusada y supongo pues que las reglas del Vaticano llegarán a una conclusión, no sé cuándo, ya de punto de vista de la llamada justicia mortal, la humana, ya prescribió, es cierto, pero que siga su curso y por supuesto hay que condenar, que qué duda cabe, a estos actos atroces que pueden haber ocurrido o no, pero que hay que, francamente, extirpar este tipo de cosas de cualquier organización. Pero acá no está en tela de juicio el sodalicio, ni la Iglesia Católica, ni el cristianismo, ni nada por el estilo. Es el caso de una persona. De igual manera, también hay eh, otros miembros de organizaciones que han cometido crímenes y cuando se les quede juzgar, inmediatamente se piensa que se está atacando a la institución a la que la persona pertenece. Acuérdense ustedes que hubo en un momento dado un gran debate en Estados Unidos sobre lo que hizo el señor Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos con una practicante. Y la practicante lo denunció y se hizo un escándalo bastante grande en Estados Unidos, bastante sonado, pero aquellos que atacaban, entre comillas, o acusaban a Bill Clinton, no sé a qué religión pertenecía Bill Clinton, este, supongo que le estaban poniendo en tela de juicio a esa religión, pero tampoco estaban poniendo en tela de juicio a la institución a la que pertenecía Bill Clinton. Él era presidente de los Estados Unidos y la presidencia de los Estados Unidos no estaba siendo, digamos, acusada, atacada de ninguna manera. Era la persona que había recibido ese cargo por parte de la población. Y me parece que el señor Bill Clinton reconoció y pidió perdón. Bueno, y ahí acabó la situación. De modo que, ojo, repito, aquí a quien se estaba eh, poniendo en el banco de los acusados era la persona llamada Bill Clinton, no la presidencia de los Estados Unidos. Claro, por supuesto, este, podemos hablar de otros temas, pero aquí también viene de este debate que se suele producir de manera muy extrema
de fanatismos, etcétera, empiezan, por ejemplo, he visto ahí en una red WhatsApp que llaman a aquellos que acusan o que ponen en tela de juicio a- al señor Cipriano y su comportamiento, comunistas, ateos, en fin, de todo. O sea, ¿qué tiene que ver el ateísmo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo con un hecho de esta naturaleza? Tenemos que aprender a separar las cosas. La religión, la política, son temas personales que tienen que ver con creencias, con fe, pero eh, los crímenes o los delitos de una persona no deben manchar a la institución, debe separarse. Y por supuesto, para que ello ocurra, la institución debe tomar decisiones, a veces un poco dolorosas, ¿no? Prácticamente algunos hacen lo que se llama una extirpación o curarse en lo sano, dejar a la persona que se defienda como a título personal, pero la institución eh, no podría, no podría poner este caso como si fuese, si se tratase de un ataque a la institución. Ahora bien, el otro problema son los términos que usa la gente. Dice, la palabra derecha achorada, bruta y achorada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa palabra? Hay gente que tiene ideas sobre la economía, sobre la educación, sobre la empresa, pero esas ideas tienen que estar claras. Yo pienso esto, mi posición es esta, pero cuando a alguien se le llama pues rojo, comunista, derecha, capitalista, etcétera, no se sabe perfectamente a qué se está refiriendo. De modo que ustedes, amigos que nos están escuchando, que me están escuchando, no sé, podrían definir algún término que ustedes consideren conveniente. Por ejemplo, qué sé yo, pues, ¿qué significa ser rojo? A ver, ¿qué significa ser caviar? Es cosa de ese estilo. Porque la definición de caviar, pues, dicen, caviar es aquel que vive del Estado con un sueldo elevado. Bueno, en ese sentido, un buen profesional que se ha quemado las pestañas desde jovencito para aprender el manejo de la economía y que finalmente trabaja en el Estado, es un caviar, bueno, como dijo un amigo mío, a buena honra, soy caviar, porque él, pues, y me refiero a un economista que ha hecho doctorados, que ha escrito un montón de trabajos, artículos, y que de vez en cuando está en el Estado porque maneja su tema. Si eso es caviar, no es un insulto, tendría que, como él dice, a buena honra. Pero claro, hay otros que definen como caviar a aquellos que no saben nada y que trabajan para el Estado, por recomendaciones, por argollas. Ahora, ¿eso es caviar? Entonces ahora aquellos que digan, yo no soy caviar porque yo he estudiado, conozco mi tema y trabajo para el Estado, le hago un servicio al Estado, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los profesores universitarios de la UNI, todos trabajamos para el Estado. No estamos en una universidad privada, trabajamos por el Estado porque tenemos
tenemos un cariño por la uni, nos gusta, pensamos que la Universidad de Ingeniería es la mejor que hay en el Perú, es nuestra idea, ahí nos sentimos bien, el Estado nos paga, no vamos a... Si nos dicen que eso es ser caviar, trabajar para el Estado, para la universidad estatal, bueno, aceptaremos, ¿no? En fin, cuando dicen, por ejemplo, rojo, ¿qué cosa es rojo? Yo hasta ahora no entiendo muy bien qué cosa es rojo, dice. Otros dicen comunista, ateo, como si que el comunista fuese ateo, ¿no? Marxista, leninista, ateo. Oiga, por favor, los judíos no son ateos, son, creen en Dios, todo el mundo lo sabe. Einstein era judío y no era ateo, era creyente total. Pero hay comunistas que han escrito, que han sido comunistas, y judíos comunistas. Es un religioso que cree en Dios y es comunista, o sea que no hay una... ser ateo no significa ser comunista. Hay derechistas, entre comillas, aquellos que son de derecha, capitalistas o lo que fuera, que son ateos. O sea que no puede ser, no, no, no. Por eso digo, señalo, que es lo que quieren decir cuando pronuncian una palabra. Puede que los otros lo estén entendiendo mal, ¿no? Por ejemplo, otra palabra es la palabra cholo. ¿Qué cosa es la palabra cholo? ¿Qué significa? Cuando yo era niño, en mi pueblo, en mi pueblo, mi abuelita y todas las personas de mi pueblo le decían cholo a los muchachos jóvenes, ¿no? Llama al Cholo Manuel, llama al Cholo Modesto, llama al Cholo Carlos, ¿no? Pero, bueno, a mí me decían, llama al Cholo Modesto, yo iba, pues, yo era el Cholo. O sea, para mí, ¿qué cosa es Cholo? Cholo es una persona que, muchacho, en en las palabras de la gente de mi pueblo. Así que soy Cholo, pero a veces dicen Cholo con un sentido que no entiendo muy bien qué significa, francamente, ¿no? ¿Qué significa short? De repente algunos dicen, puede que sea la palabra mestizo. Bueno, el 99,9% de los peruanos son mestizos, tienen genes de varios tipos, como decía Ricardo Palma, todos tienen de Inga y Mandinga. O sea, ¿qué significa cholo? Algunos dicen que son serranos. Ah, bueno, si son serranos, ahí está bien. Yo soy serrano, entonces seré cholo por ser serrano. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Hay mucha gente que es de la sierra. Tendrían que todos los serranos son cholos. Bueno, sí esa es la definición, pero hay que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes entienden por la palabra? A su interlocutor hay que decirle, mira, tú eres así, te califico como tal. ¿No es cierto? Eh, de modo que la ciencia es como las matemáticas. Se hace una serie de definiciones muy precisas. Una vez que se define es como el diccionario. El diccionario, cada palabra tiene su significado. Y cuando uno pronuncia esa palabra, tiene que ceñirse al significado del diccionario, de la Real Academia en España o de repente la academia de cada país. Yo estoy hablando de acuerdo a la academia. Eh, a ver, ¿qué otro ejemplo puede ser para hacerlo más claro? Ustedes también podrían decir algunas cosas. A ver, ¿qué nos dice Francisco Tinio Nina Choque? Podría entrevistar a candidatos, hay uno bueno, doctor, en economía y ciencias políticas, a Ramón Ramírez Erazo. Hay uno bueno, dice, mire, dice que es bueno, no sé, pues, que, ¿por qué dirá que es bueno? No, no, no tengo entendido qué es lo que significa bueno para él, ¿no? Sería, ¿qué pergaminos tiene? ¿Qué tesis ha hecho? ¿Qué artículos ha hecho?
Si es economista, de repente ha levantado una gran empresa, no conozco realmente, estimado Francisco, me pasas su WhatsApp para conversar con él, de repente tiene muchas cosas que decir. Eh, a ver, ¿qué nos dice Jorge Pérez? En esos tiempos la palabra cholo, su significado varía como la palabra. Efectivamente, depende de quién lo dice, o sea, dependiendo del contexto y entre quienes lo dicen o utilizan, salvo mejor parecer. Efectivamente, ¿no? Este, si a mí me dicen cholo, digo, bueno, yo soy cholo. Pues así me decía mi abuelita, mis tíos, los vecinos de mi pueblo. Soy cholo, no tengo problemas. Este, algunas de ellas dicen marrón. Bueno, soy marrón. Está bien, soy marrón. No tengo por qué sentirme, me están identificando que soy marrón. ¿Dónde está el problema? Si alguien me dice marrón, ¿qué tendría que contestarle al otro? De- Tendría que ver qué color tiene. O sea, el color de la cara es tan variado, tendría que escoger qué color es este pata, ¿eh? Blanco, negro, medio blanco, morado, no sé. Nos tendríamos que decir por el color, pues me parece que sería muy complicado, ¿no? En fin, eh, en el campo de la religión también hay personas que francamente, eh, desafortunadamente, toman posición, toman fe en una línea de la religión y es el principio de la guerra. Miren ustedes lo que está pasando en Israel, en Gaza. Hay muertes de niños, de viejos, de viejitos, de señoras, de abuelitas, de todo, por una guerra supuestamente iniciada entre gente que al principio se entendía muy bien. El pueblo judío, el pueblo judío, que tiene no sé cuántos miles de años, fue dividido por los romanos. Los romanos llevaron como esclavos a los judíos a Roma. En Roma los judíos se dividieron, una mitad se hizo cristiana, la otra seguía judía y entre ellos se pelearon. Y luego surgió otra religión, también en la misma región, Mahoma, de la misma región, no en Perú ni en África, no. Allí, en esa pequeña área, este, surgió Mahoma, otra religión, se- y se peleaban allí ahora a muerte, ¿no? Y después la religión eh, que llegó cristiana, que los creyentes cristianos en Roma eran perseguidos, los ponían hasta en el Coliseo, me parece, pero luego fueron mayoría y se convirtieron en los poderosos, los católicos. El Papa coronaba a los reyes, pero algunos reyes no estaban muy contentos con su decisión. Un cura inglés, perdón, un rey inglés, me parece que no lo dejaban divorciarse, creo que se llamaba Enrique VIII, una cosa así, que quería divorciarse, que hasta me parece que eh, cometió algunos crímenes al respecto, pero como la iglesia no reconocía el divorcio, creó su propia iglesia, la iglesia anglicana, y así vinieron a Estados Unidos los protestantes, y acá cualquier cantidad de sectas, y cada uno con su creencia. Pero ¿qué cosa creen? ¿Es el mismo Dios? ¿Cómo no puede ser? Dios ha dado lugar a tanta una variedad increíble. ¿Quién tiene la verdad? Francamente, sería muy complicado decir, tú tienes la verdad, porque recibo palo de todos lados de los otros. ¿No? De modo que no entremos a cosas de fanatismo. El fanatismo nos lleva a la confrontación. En el Perú, por favor, no metamos la religión en la política. La política no tiene nada que ver con la religión y ni con la ciencia, ni la política tampoco. Son creencias, son posiciones
y hay que entendernos. Lo que sí deberíamos nosotros estar claros con cada persona es decir lo que piensa una persona. No me digan que el político es un comunista, es un capitalista, un derechista. No, no, no. Díganme qué piensa ese político, ese candidato a la presidencia, qué piensa respecto a determinado tema, ¿no? ¿Qué piensa respecto por ejemplo, al género, si es que eh, está de acuerdo como Trump, que hay que eliminar de la lista de seres humanos a todo que no sea mujer o hombre? Bueno, que lo diga. Esa es mi posición. Ya la posición de él, quiero decir, esa es su posición. Si te dice, bueno, yo creo, pues, eh, en la posibilidad que existan homosexuales, lesbianas, o lo que fuera, es mi posición. Entonces uno le puede poner una etiqueta, si quieren, el señor tal solamente piensa que debe haber hombres y mujeres en los registros públicos, pero el otro dice, no, yo pienso que tiene que haber una variedad. Y el otro dice, solamente que debe haber matrimonio entre un hombre y una mujer. Puede que otro diga, no, yo pienso que debe ser libre. Eso deben señalar uno por uno. Y ojo, que de las personas que estoy yo mencionando, esa variedad de creencias, casi todos creen en Dios. Casi todos creen en Dios. O sea, creyendo en el mismo Dios, son de la misma religión, pero hay una variedad respecto a ese punto. De modo que no es que porque sea católico va a pensar de la manera única, sino pues sería complicado, ¿no? E igual, en lo que respecta, ¿qué otro tema podríamos, por ejemplo, en mi caso, yo en lo que respecta a, yo creo en la igualdad de oportunidades. ¿Qué significa la igualdad de oportunidades? Que el Estado debe asegurarse que todos los niños tengan una educación de calidad. Una calidad que signifique matemáticas, eh, física, química, biología muy buena, que tengan una base científica, todos. ¿Y cómo se hace eso? Contratando buenos profesores, pagando buenos profesores. ¿Ya? No tanto la infraestructura, eso, que tengan buenos profesores para que conozcan bien la naturaleza. Mi abuelo, lo repito para aquellos que no me han escuchado, decía, para él, es una manera de decir, por supuesto, no hay que tomarlo al pie de la letra tampoco. Los hijos preferidos de Dios son aquellos que se interesan en comprender su obra, es decir, la naturaleza, aquellos que ven la planta, cómo es que crece, qué hay que ponerle para que esté mejor, cuál es el origen de la planta, etcétera, etcétera. Eso es interesarse en la vida que creó Dios. Por lo tanto, está interesándose en la creación de Dios. Si hay personas que no les interesa para nada conocer la naturaleza, las estrellas, las plantas, los animales, ellos están en otro tema, qué sé yo, cómo ganar plata, ese es otro tema. Pero los que creen en Dios, en su obra, es mi caso, me interesa saber cómo funciona lo que Él ha creado, ¿cierto? De modo que esa es mi posición. Ahora, ¿cómo me llaman a mí? Igualdad de oportunidades para el estudio de la ciencia y la tecnología para todos los niños. ¿Qué significa eso? ¿Qué etiqueta me van a poner? No sé, pongan la etiqueta que quieran, pero que diga, la etiqueta tal significa que él piensa que todos los muchachos deben tener la igualdad de oportunidades en el estudio. Ahora, si unos son más vagos que otros, ya es otro problema, pues irán decantando. Los que no les gusta estudiar quedarán a hacer trabajos menores, ganarán menos, y los que se interesan más en estudiar cosas complejas como la inteligencia artificial y cosas por el estilo, ganarán más porque el mercado los va a pagar bien, ¿no? A propósito, este,
Hay mucha gente que es fanática de Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Dice, los norteamericanos van a vencer a los chinos. No sé en qué van a vencer, pero acaba de salir la noticia que DeepSeek, buscador profundo, eh, ha pulverizado a la inteligencia artificial de NVIDIA, la norteamericana. Imagínate, como que el poder del conocimiento no tiene nada que ver con el color de la piel, ni que si es capitalista, si es comunista. Depende de la capacidad de trabajo, de la comprensión. Ahora vamos a tener el ChatGPT gratis, que es el DeepSeek. Ya no tenemos que pagarle a los gringos. Entonces, Trump dice, bueno, los científicos norteamericanos son los mejores. Bueno, pero aparentemente ahí no ha podido demostrarlo. Y buscaremos una nueva técnica. Mejor, muy bien, ahí está la competencia. No tienen ustedes por qué estar contra pro Estados Unidos o pro China. Hay que nuevamente estar con la competencia y usar lo mejor que nos dan los cerebros, sean chinos, japoneses, norteamericanos, ingleses. Y ojalá que alguna vez el Perú también tenga una educación de tal naturaleza, de tal calidad, que acá también empiece a haber creaciones, inventos, y que pueda competir con el conocimiento y no solamente con materias primas. Ah, a propósito de materias primas, dice, este personaje es antiminero porque desprecia la minería. No, 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 miren, ahí, con cuidado. La minería nos permite sobrevivir. Es el 60% aproximadamente de las exportaciones. Si no tuviésemos minería, estaríamos en gravísima situación. Pero si tuviéramos conocimiento, aunque no minería, pero conocimiento estaríamos igual que Corea del Sur, de Japón, de Finlandia, porque el conocimiento da mucho dinero. Así que por el momento no podemos vivir sin minería, pero ojalá que haya alguna vez un gobierno que ponga el recurso para la educación, la ciencia y la tecnología y poco a poco, además de minería, ¿por qué no? Tener conocimiento y vender y hacernos, digamos, dignos de una vida decorosa. ¿Ah? Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de acá. A ver, poco a poco. Cada uno entiende las cosas que crea conveniente. Eh, Otra persona puede entender lo mismo, entonces tienen que ponerse de acuerdo para conversar. Se dice, bueno, de ahora en adelante nos vamos a entender con la definición siguiente. Por ejemplo, acá nuestro amigo am, Francisco Tineo Ninachoque dice, yo entiendo caviar como un adjetivo que se le da a aquellos funcionarios o políticos que se venden como defensores del pueblo o los más pobres y en realidad solo se venden así. Ejemplo, Cerrón Vero. Ah, bueno, miren ustedes qué interesante. O sea, son personas que utilizan la pobreza para venderse, para ser funcionarios. Ah, o sea, yo defiendo a los pobres para conseguir un puesto. Se entiende en este caso que el pueblo lo elija. O sea, dicen, yo defiendo a los pobres dicen, "Ah, caramba, me convenció, voy a elegirlo", pero en el fondo no defienden a los pobres, sino querían ser elegidos. No sé si Francisco puede decirme abajo, ¿es así o no es así? O sea, si entiendo bien, Caviar es una persona que para conseguir un puesto político, electoral, en elecciones, defiende a los pobres, pero no quiere realmente defender a los pobres, sino quiere ser elegido.
como presidente, supongo, como congresista. Ah, bueno, eso sí es una definición. Eh, no sé qué es lo que dirían los otros, pero si todo el mundo está de acuerdo, habría que, después de esa definición, eh, hurgar en el, digamos así, en el subconsciente de los políticos. Dice, no, no, oye, compadre, tú que estás diciendo que quieres defender a los pobres, tú en realmente lo que quieres es un empleo de presidente de la República. Ahora, ¿cómo demostrar que no es sincero? Porque básicamente es eso, no es sincero, no quiere ayudar a los pobres, quiere ayudarse a sí mismo por un sueldo, habla, manda diciendo que quiere ayudar a los pobres. Bueno, es poco complicado, estimado Francisco, eh, verificar la verdadera intención de una persona. Y aquí estás acusando a Cerrón y a Vero de esa situación. ¿Qué dirán ellos? No tiene por qué ser cierto. Ya eso se trata de una acusación, digamos, ¿no? Estos son unos mentirosos que quieren servirse ellos engañando a los pobres. Bueno, un poco complicado tu posición, Francisco, francamente. Tendrías que demostrar que esto es así. Eh, Muy bien, Jorge Pérez, en estos tiempos la palabra, bueno, ese ya lo vimos, depende del contexto. Ya yo entiendo eso por caviar. A ver, bueno, arriba, ya bien, muy bien. Francisco que nos dice lo que entiende por caviar. Francisco sigue, dice, visita modesto su programa sobre política, pero siempre basándose en hechos o analizando, muy entretenido. Profesor, dice Jorge Pérez, en Argentina, un paciente transgénero demanda a un doctor por no querer atenderlo según su perspectiva de género. Así hay decenas de casos. O sea, a ver. O sea, déjame entender. Un homosexual, digamos, no, un transgénero. Transgénero es aquel que era hombre o es hombre, qué sé yo, no sé ya ni qué decir, y que dice no, o sea, tiene los genes de hombre y dice no, yo soy mujer y quiero que me atiendan como mujer. Entiendo eso, ¿no es cierto? Y, y quiero entonces que me atiendan como mujer. En ese caso, el médico lo que tiene que hacer es atenderlo como un paciente para salvarle la vida. No sé qué significa tratarlo como mujer o como hombre. Se tiene que atender de acuerdo a cómo funciona su cuerpo para curarlo. Si no puede, me hace reír, estimado Jorge Pérez. Tú me haces pensar demasiado, pues, o sea, por ejemplo u- una persona que tiene los genes de hombre, las características de hombre físicas, eh, no, supongo que no va a ir a- 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 a querer tratarse no sé, encinta, embarazado. No, pues no está clara tu situación, Jorge. ¿A qué se refiere? No sé a qué te refieres que un transgénero quiere que se le trate de acuerdo a su perspectiva. Un paciente se trata, un médico lo trata como lo que la biología es, ¿no? Lo que tiene, cómo funciona su cuerpo. Para curar un cuerpo hay que saber cómo funciona y eso es científico, se puede medir, eh, uno puede saber de qué se trata ese funcionamiento y cómo tratar al enfermo. Como que un poquito que no entiendo cómo puede ser eso. Ok, Alejandro Guerra dice lo siguiente, los gobiernos viven de bueno, ahí se quedó Alejandro Guerra. Alejandro Guerra, los gobiernos viven ¿se quedó ahí? Más abajo dice, yo no quiero votar porque nos obligan. La corrupción crece, si voto estoy apoyando. Muy buena posición, estimado Alejandro. Tu posición es que ya no tienes confianza
en la política y por eso no quieres votar. Efectivamente, hay países en que no es obligatorio votar. No, no, yo también estoy de acuerdo que no deberían estar obligados a votar, porque nos obligan a avalar una cierta situación, ¿no? Usan nuestro hecho de estar allí para sacar cuentas de una u otra forma, ¿no? Generalmente es para favorecer al que tiene más votos, supongo. Creo que debemos seguir la modernidad, ¿no? No sé cómo será en Estados Unidos, en Francia me parece que no es obligatorio, así que es una buena reflexión. Tu posición me parece que es tuya, valga la redundancia, y puede que haya gente que piense lo contrario. Ahí no hay ningún problema, no tienen por qué molestarte ni acusarte de lo que fuera. Am, Me pregunta Francisco Tineo, ¿no sería mejor hacer una regulación de IA, algo como un comité internacional de ética y buena práctica de la IA? Sí, toda actividad de la tecnología tiene que regularse. Es regulada la energía nuclear, todas las actividades tienen que regularse para que no haya uso. Es regulado el uso de las armas, eh, los alimentos, la producción de alimentos. Todo se regula para evitar que se haga daño a las personas. No sé qué cosa no es regulada, pues hasta el aire, ¿ah? Se dice que tiene que haber una cierta cantidad, hay un límite para los elementos que hay en la atmósfera, si no se le pone pues la etiqueta de contaminación elevada. Los alimentos de las plantas, los que usan pesticidas, etcétera, todo está regulado. ¿Y por qué no la inteligencia artificial, la educación, en fin? Bueno, am, ¿dónde estamos, doc? Sí, y tal caviar al final más aspira a una vida de lujos. Sí es difícil identificarlos, pero viendo su historia y formación, podría uno identificar. Depende mucho del elector. ¿Tiene la tarea yo? No, no. Eh, ¿Cómo identificar a una persona que es caviar o no es caviar? Generalmente es un poco difícil, ¿no? Siguiendo tu definición, ¿ah? Siguiendo tu definición. Tienes que conocer desde su niñez qué hacía de niño, si se preocupaba por los pobres, si tenía algún trabajo social en la escuela, en el colegio, cuál era su preocupación, si era simplemente sacarse muy buena nota y hay veces dejar de lado cualquier bienestar para el resto y que de repente, ¡plum!, se ilumina y comienza a buscar votos hablando de pobreza. De repente es una forma de identificarlo. Si era buen estudiante, si era... Eso es una buena forma, ¿no? Ustedes ven ahí sus notas de escuela, colegio, cuánto era. Era un buen estudiante. Porque si era un vago que hablaba solamente de política, quiere decir que de repente hay una posibilidad que esté buscando efectivamente ser elegido de algo. O sea, su historia de vida podría dar algunos indicios, aunque no 100%, ¿ah? Claro, hay gente que... ahora, ¿por qué la gente aspira a lujos? Eso es lo que yo a veces me pregunto, ¿no? Es una cosa de formación. Si no hay lujo, no se sienten bien. Eh, bueno, el elector no debe dejarse llevar solo por izquierda o derecha, claro que no, sino por su corriente política y económica de los candidatos y su historial en el sector público, si lo hubo. Pero más que el historial del sector público, sino su historial de vida civil. O sea, yo siempre encuentro la historia de un amigo que me dice, Modesto, ayúdame, quiero ser alcalde del pueblo.
Le digo, pero ¿qué cosas has hecho por el pueblo? Ya tienes tú 30 años, ¿algo has hecho por el pueblo? No, me dice, yo no he podido hacer nada por el pueblo porque nunca me han dado la oportunidad. ¿Qué oportunidad quería? Que me elijan, pues si me ponen de alcalde, yo hago algo por el pueblo. No, pues justamente, conozcamos a los muchachos, a los jóvenes que eran los candidatos, qué hacían de jóvenes. Ah, si era puro bla, bla, bla y esto. Entonces ahí dice, este personaje solamente ha hecho bla, bla, bla. Pero eso, siempre hay que hay que poner confianza en gente que ha mostrado una, un espíritu de servicio. Y eso, y si ha sido buen trabajador o buen estudiante. ¿Ah? Se escribe votar, igual a elegir. Sí, efectivamente, votar es con B chica, por favor. Jorge Pérez, profesor, esa es la ideología del género. Esa es la ideología de género, es absurdo total. Y no estamos discriminando ni generando odio. Dice, tiene mucha suerte que la ideología de género no ha llegado a su campo de trabajo. La ideología de género. Ah, bueno, efectivamente, en mi trabajo no tengo, no conozco ese tipo de problemas, pero hay sí, una cosa que hay que tener claro, ¿no? Hay que tener clara. Eh, la cosa clara que hay que tener es qué influye, cómo nos afecta la existencia de una persona que tiene una manera de pensar sobre lo que estás hablando. Que tú pienses de los transgéneros de una tal o cual forma, ¿cómo me afecta a mí? ¿No? Mientras que no te metas conmigo, si tú eres transgénero, de repente no me gustas, pues estás fuera de mi radar. No, no interactúas en ese campo conmigo. ¿Se acabó? ¿Por qué tenemos que estar peleándonos con ellos? Ahora, si ellos nos comienzan a atacar, dice, tú eres un heterosexual, desgraciado, de repente ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué me ataca? Yo me defiendo, pero mientras que no se metan conmigo y que hagan su vida en- con la gente que los quiere, no veo, estimado Jorge, por qué tendríamos que pelearnos con las personas que no piensan como nosotros, que tienen otras ideas y que no nos molestan, ¿no? Pero eso sí, pero eso sí, tengo que decir que nadie tiene derecho a hacer sufrir, a discriminar a gente que no es del mismo género. No ponemos, no, las mujeres, por ejemplo, hasta ahora son discriminadas, separadas de determinados actividades. Por ejemplo, acá no no hay mujeres curas. ¿Por qué están discriminadas, aunque dicen que va a haber? Por el hecho de tener un género diferente al nuestro, la hemos discriminado a la mujer, ¿no? Y nadie se preocupa de eso. eh, y por el hecho de pensar algo diferente a mujer u hombre, lo vamos a discriminar, mientras que no afecten la sociedad, no creen, qué sé yo, baja la producción económica, que, qué sé yo, aumenten la violencia, mientras no generen por su estado cosas negativas, no veo por qué hay que pelear. Bueno, le voy a contar le voy a contar un chiste, pero no lo vayan a tomar muy en serio, es un chiste. En una oportunidad, era muy joven, ¿no? Este, me hicieron esta pregunta. ¿Qué piensas, qué piensas de los homosexuales? Los homosexuales,
o sea, de los hombres que no salen con mujeres, mejor, no se enamoran de mujeres. Entonces, yo digo, francamente, a mí me conviene, mientras más homosexuales hay, mejor. Lo que sí no me conviene es que haya mucha lesbiana, o sea, las mujeres que se enamoran de mujeres, ¿eh? ¿Por qué me dice? Porque los homosexuales no son competencia, en cambio las mujeres sí son competencia, ¿ven? O sea, en este caso, este, pero esa es una broma que quiere decir, ¿qué cosa? Que mientras no nos hagan daño a nosotros, si no perturben nuestra vida, nuestras posibilidades, no hay problema, no hay por qué pelearse, no tenemos por qué estar discriminando a nadie, creo yo, ¿no? ¿Por qué razón tendríamos que discriminar? Eso, no veo la razón, francamente. Si usted me dice algo diferente, de repente ponemos a empezar. Que es absurdo total, no sé por qué, de dónde viene por qué tendría que ser absurdo. Si existe, si existe eso, no es absurdo, es una cosa que existe. Que sea un pensamiento totalmente diferente al de uno. Hay tantas cosas que piensan diferente a mí, no los tengo por qué este, estar criticando, ¿no? Yo soy creyente 100%. Hay gente que es atea, no tengo por qué estar peleándome con ellos. No creas, pues, mientras no me ataques a mí por ser creyente, no veo problemas. O sea, no se trata ni generar odio ni discriminar, simplemente mientras no me molesten, no hay problema. A ver, ¿qué opina sobre el diálogo, la unidad, el racismo y los medios de comunicación en el Perú? El diálogo, la unidad, el racismo. Diálogo, este programa es diálogos abiertos, o sea, hay que dialogar. Del diálogo sale el conocimiento, las nuevas ideas. Si no dialogamos seríamos mudos y sordos, o sea, que estaríamos sin saber hablar. Hay que dialogar. La unidad, ahora no sé muy bien qué significa eso, la unidad, pero qué quiere decir con la unidad. Pero el racismo es ignorancia total. El que es racista o es ignorante o tiene un complejo, ¿no? Porque, ¿qué significa racismo? La expresión que yo comprendo como racismo es decir, yo soy el mejor que todos, la gente que se me parece a mí es la mejor que los otros que no se parecen a nosotros, ¿no? Nosotros que somos de determinado color somos superiores a los que no son de nuestro color. Entonces hay racistas de todos los colores, porque los marrones se creen superiores, los andinos, algunos, ¿ah? Andinos que viven a 4.000 metros se burlan de los que viven en la costa. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo, que a tanto he querido, este, decía, miraba hacia la costa, las nubes allí tapaban totalmente la costa, así como cuando uno viene en avión ve las nubes totales, y me decía, hijo, ¿te puedes imaginar que haya gente que haya escogido vivir debajo de ese submundo donde no hay luz, no hay sol, no hay luna, no hay nada? Entonces se burlaba de los que vivían abajo, ¿no? Acá tenemos el sol, las estrellas, la Vía Láctea. O sea, tenía un menosprecio por mis padres que se habían ido a vivir a la costa y me llevaron a mí. Bueno, ese tipo de cosas, pues, algo de racismo tienen. Y por supuesto, él se creía, pues, lo máximo también, ¿no? Eh, tenía una frase que me han recomendado que no lo diga, pero a veces me sale. O sea, él pensaba que su etnia era primero la propietaria de Perú, lo máximo que su antigua civilización cuidista de hace 2000 años era perfecta y que han venido extranjeros a deteriorarla y hacer una cosa horrible. Yo no estaba de acuerdo con él, pero
creo yo que eso es racismo. El racismo es lo peor que puede haber porque te hace cometer errores graves. Por ejemplo, el señor Trump, que por alguna razón cree que los blancos tienen la supremacía blanca. Los chinos, imagínate, han creado el famoso DeepSeek, que ha puesto, ha pulverizado a los grandes magnates de la inteligencia artificial. La bolsa ha caído en una proporción mayor de toda la historia de la bolsa y unos chinos estudiosos con 5 millones de dólares, creo, 5 millones de dólares, han hecho cosas mejores eh, que los otros han utilizado miles de millones de dólares. Entonces ahí, por ejemplo, el racismo queda en ridículo, pues. No hay racismo, mejor dicho, no hay ninguna razón para ser racistas. Lo que hay evolución de la humanidad, esfuerzo por comprender, por estudiar, por inventar, y siempre surge de los humanos, de cualquier parte del mundo, gente que crea, que inventa cosas. Dicho sea de paso, los chinos hace 5.000 años eran los únicos que conocían todo. Después sufrieron, pues, durante un siglo, una pobreza absoluta, o sea, bajaron al fondo, y después, desde el 78, con Deng Xiaoping, que puso recursos para educación, ahora están donde están, todo el mundo lo conoce. Y algunos, pues, se comienza, esos chinos, o sea, es como si tomaran partido por el otro racista. Y los chinos también se creen el centro del mundo, porque dice, China justamente quiere decir eso, el centro del mundo. Imagínate. Los incas, Cusco, el ombligo del mundo. O sea, todos somos racistas, pero hace daño para la humanidad. Lo que hay que hacer es creer en el esfuerzo, en la inteligencia, en el espíritu crítico. No sé si me dejo entender, estimado Purik Salka. Dicho sea de paso, si Purik Salka me pusiera ahí el significado de esta palabra que suena muy bonito, le agradecería. Carlos Meléndez León, ¿cuál es la diferencia entre rojo, rojazo y caviar? Rojo, rojazo y caviar. No, francamente, no sé. Cada vez que escucho la palabra rojo, no sé qué significa. Rojazo será pues más que rojo. Pero, no sé. O sea, entiendo que rojo es un tipo que no tiene tanta educación como el caviar, como tal como lo había definido nuestro amigo anterior. El caviar es el que conoce mucho y usa eh, la palabra diciendo que quiere defender a los pobres para conseguir una elección, ¿no? Entiendo que el rojo es que no tiene plata, o sea, no tiene muy poquita plata, de repente poca educación o mucha educación, pero sobre todo poca plata, y que quiere él o dice querer ayudar a los pobres, a las clases populares. El rojo o el caviar son sinceros, los que lo tratan con desprecio piensan que el rojo dice que quiere ayudar a los pobres, pero también quiere ser elegido. Igual que el caviar, la diferencia estaría en que el caviar pertenece pues a la clase con plata y que ha podido tener, digamos, una educación que no la tiene el rojo. Ya rojazo es más que rojo. Ese es más o menos lo que yo entiendo de lo que nos dice nuestro amigo, ¿quién fue que hablaba de la definición de caviar? Déjame ver, a Francisco Tineo, ¿no? Caviar. Entonces, pero bueno, si las cosas están claras, si rojo es lo que se dice allí, hay gente pues que se dice, bueno, sí, efectivamente yo soy pobre y quiero ayudar a los pobres, yo soy rojo. Pues incluso algunos se llaman bandera roja, creo. O sea, se reconocen. O sea, la verdad no ofende, ¿no? Muy bien. Ah, Francisco nos dice, sí, Doc, me refería a que la carrera por la IA ya parece de igual que la carrera armamentista que siempre ha habido. Bueno, efectivamente, la inteligencia artificial es la nueva carrera por la bomba atómica, ¿no? Antes
El proyecto Manhattan, que se dio en Estados Unidos, que dio lugar a la bomba atómica, dicho sea de paso, fue hecha por extranjeros, no por americanos, y además por gran parte judíos, ¿no? Y bueno, es así. Eh, de modo que buena observación, Francisco, ¿no? La inteligencia artificial es la nueva carrera atómica. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya se nos fue el tiempo, caray, qué pena. Qué pena, qué pena. Me hubiera gustado estar más con ustedes. Rápidamente voy a ser breve. Dice, ¿podría el Perú ser una república meritocrática? ¿Qué nos falta? Nos falta que ustedes, los electores, empecemos a ver los CVs, los currículums de los candidatos. Eso es lo que nos falta. Eh, Acá Francisco Tineo se ríe, no sé de qué se ríe, pero en fin. Jorge Pérez, no pretendo discriminar o estereotipar a las personas, pero la ideología de género ha llegado al lenguaje. En otros países, las comunicaciones tienen que adecuarse a ese nuevo lenguaje. Ah, sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, porque hasta ahora me es complicado, ¿no? Señoras y señores, aunque antes se decía damas y caballeros, pero ahora tiene que decirse, pues, siempre médicos y médicas. En fin, eso complica un poco, ahí sí estoy de acuerdo que nos ponen problemas. Y hay veces los viejos como yo nos olvidamos de decir esto, ¿no? Yo entendía desde la escuelita que cuando decía los jóvenes se refería a ambos géneros, a todos los géneros, los jóvenes, la juventud. Pero ahora hay que decir las y los jóvenes. Uf, complicado. Ahí sí es un poquito complicado, efectivamente. Jorge Pérez, acá en Perú, el Ministerio de Cultura ha destinado miles de soles para que una productora haga una película sobre un nuevo lenguaje. Ah, caramba, eso ya un poquito exagerado, eso de un nuevo lenguaje. Este, un nuevo lenguaje. Bueno, eso sí genera pues gasto, ¿no? No sé si será necesario para Carlos Meléndez, gracias por la atención. Gracias. Muñoz, Jorge Muñoz, China invierte $5 millones en una inteligencia artificial DeepSeek. Empresarios peruanos invierten más de $100 millones en construir un campus de una universidad privada. UTEC, ay, 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 pues bueno, pues lo que pasa es que nos falta conocimiento, nos falta cerebro, porque si tuviésemos una buena educación en 50 años, con 5 milloncitos hacemos una fortuna porque del cerebro, el cerebro multiplica la inversión. Ojo, muy buena observación, Jorge, porque cuando una empresa extranjera quiere invertir en Perú, se pregunta, ¿cuántos cerebros hay ahí en tal o cual tecnología? Muy poquito, uy, ay, ay, entonces ahí lo único que podemos hacer es invertir en minería, ¿no? Por eso es que vienen los mineros, porque no hemos tenido una educación. Reclamemos a los gobiernos, veamos que se preocupen por la educación. Elijamos a gente que se ha educado al más alto nivel, no en los doctorados Bamba que dan ahí prácticamente pagando unos cuantos sueldos, unos cuantos dólares. Uno tiene un doctorado, y, caray. Yo soy ingeniero civil, pero como tengo que ser profesor principal, hago en la universidad tal una cosa de fin de semana y ya cumplí la condición. No es así. Vamos a hablar de eso en otra oportunidad. Francisco dice de su chiste que contó sobre homosexual y lesbiana. Bueno, es un chiste, pero por favor, no me vayan a acusar de eso, por favor. Simplemente no tengo, los homosexuales no me son ningún problema porque no hacen competencia. Cuando era joven, ¿ah? Y la lesbiana sí que me hacen competencia, así es. Por regalar un poco de un tiempo para conversar de diversos temas. Bueno, gracias por escucharme, gracias amigos, ahora sí me tengo que ir. Mañana de repente estamos a las 7 de la noche para conversar. Pongan allí en las opiniones sobre qué quieren conversar. Me gusta conversar con ustedes porque yo aprendo mucho de ustedes. Así comprendo mejor la sociedad. Y ciencia es comprender lo que Dios ha creado. Y Dios ha creado al hombre, a la mujer y todo lo que existe lo ha creado Dios. No es un invento de nadie y hay que conocer. Mientras mejor conozcamos,
mejor posibilidad tenemos para hacer una bella sociedad. Chao, chao amigos. Abrazos, abrazos. Y seguiremos en esta gran e interesante conversación con todos ustedes. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.